Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en una transmisión conjunta con el periodista Luis Guillermo Hernández y un servidor, Manuel Hernández Borbolla, para analizar en nuestros respectivos espacios y desde nuestras perspectivas, pues todo lo que ha acontecido con la contienda electoral del domingo pasado, donde se disputaron 6 gubernaturas y donde Morena se llevó 4 de 2 y eso ha generado, 4 de 6, perdón, y eso ha generado pues una serie de reacciones en la prensa en estos días que llaman la atención y que está muy sabroso para comentar. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Un saludo, ¿cómo has visto todo este asunto? Manuel, muy buenas noches. Gracias por esta interesante oportunidad de entrelazar nuestros mutuos espacios alternativos, crear una sinergia de voces alternativas y de proponer un diálogo. Me gusta mucho esta idea porque la gente que nos escucha, la gente que nos ve, pues puede también entender y comprender y sumarse a este esfuerzo de crear juntos pues espacios, le llamo yo los polos de información alternativa y que vea que quienes estamos pues navegando en el mar de la libertad total periodística, pues nos unimos, estamos caminando en paralelo, pero también podemos sumar y este esfuerzo, esta suma de Hernández, pues le viene muy bien a la gente porque le permite tener una perspectiva distinta que no va a encontrar, por supuesto, en ningún espacio tradicional de comunicación. Así que celebro la Hernandiza reunida esta noche para charlar de un asunto que además es súper importante, ya que lo planteas, que Y es que además este asunto de la alianza, perdón que te interrumpa, pues fue planteado por la misma gente en redes, ¿no? Ahí que sugirieron ajá, este asunto en Twitter y les tomamos la palabra. pues ya estábamos, nada más nos falta ponernos el logo de la H aquí en el pecho para que se note que el poder de la Hernandiza pues también tiene su espacio en este universo mediático. Y bueno, pues ya como lo mencionas, mi querido Manuel, pues me parece que plantear un análisis de lo que ocurrió el domingo, pues tiene que tocar por lo menos tres aristas. Y ahí te lo pongo sobre la mesa para que lo veamos juntos. La arista de la gran derrota de este conglomerado, de este Frankenstein, PRI, PAN, PRD, la Alianza Va por México, que después de dos elecciones significativas, la de este domingo y la del año pasado, pues prácticamente confirma que no tiene potencia, que no tiene capacidad, pero que además no concita ningún entusiasmo en la ciudadanía para enfrentar a el bloque morenista. La segunda arista que me parece sumamente importante es el impacto interno que tiene en Morena este crecimiento pues verdaderamente interesante de que pues prácticamente en 8 años, desde que en 2014 el INE, el de ese entonces, le dio el registro, pues se ha convertido en la fuerza más poderosa en términos políticos en el país y tiene ya más gobiernos que cualquier otro partido, ya tiene una veintena de gobiernos estatales, además de la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso Federal, lo que le convierte en la fuerza política de mayor crecimiento y de más rápido, de más acelerado crecimiento en la historia del país y quizá del mundo. Y la tercera arista que también me interesa mucho que juguemos en este análisis, mi querido Manuel, pues es la aparición de las fuerzas oscuras en elecciones estatales. Específicamente me refiero al caso de Aguascalientes, donde pudimos documentar pues, la aparición de grupos de choque que estaban dedicados a reventar casillas, a reventar centros de votación. Los vimos con sus camisas blancas que decían democracia y que llegaron a diferentes ámbitos en Aguascalientes a romper la elección,
a robar urnas, a destruir urnas, y me parece a mí que es un signo muy, muy grave porque llevaban protección de las policías municipales de Aguascalientes y creo, lo digo pues con base en un análisis, creo que se pudo tratar de un laboratorio, de un laboratorio de esos que suelen hacer los derechistas, pues para convertir este instrumento en un instrumento, valga la redundancia, importante en 2024. Así que ahí están las tres pelotas, tú me dirás. Sí, y que realmente pintaba a que iba a ser Tamaulipas y Durango como las entidades donde hubiera más confrontación o más choque, y resultó que fue Aguascalientes donde se vieron la mayor cantidad de estos asuntos. A mí todavía no me queda claro por qué fue en estas entidades. Lo que sí me llama la atención es cómo también se les cayó la narrativa esta del narcotráfico y de la supuesta alianza entre López Obrador y el cártel de Sinaloa, porque ahorita estaba revisando pues los números y me gustaría que nos explicaran estos comentócratas que estuvieron ahí impulsando estas versiones fantasiosas o sin documentación, sin prueba alguna, de que Morena y López Obrador en concreto había pactado con el cártel de Sinaloa para operar políticamente en estos territorios, pues que nos digan por qué Morena perdió con 15 puntos de diferencia en Durango, según los datos oficiales del PREP, cuando las encuestas daban un empate técnico entre la candidata de Morena y el candidato del PRIAN, y al mismo tiempo, pues cuando se supone que además del empate técnico, según estas versiones de los nostálgicos del viejo régimen neoliberal, pues había un supuesto acuerdo con el cártel de Sinaloa para operar política y electoralmente, ¿no? Esto evidencia mucho cómo se construyen estas narrativas, estas cortinas de humo para tratar de incidir en el proceso electoral, y que después de tanto repetirse las mismas mentiras, estos personajes acaban creyéndose sus propias mentiras, sus propios choros, y que a la mera hora pues ya no tiene sustento con la realidad, y todavía se sorprenden cuando ya la realidad ya no tiene alguna concordancia con lo que ellos han estado diciendo durante semanas en los medios de comunicación afines a esta oligarquía neoliberal que increíblemente no se ha dado cuenta o no le ha caído el 20 después de haber perdido la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso y 22 gubernaturas en los últimos 4 años. No le ha caído el 20 de en dónde están parados, en dónde están situados, y siguen en un negacionismo que los va hundiendo cada vez más. Digo, esto para López Obrador pues es un escenario bastante cómodo porque le está dejando planita el camino a la sucesión presidencial del 2024, pero sí es de llamar la atención el grado de negacionismo absoluto en el que está metida la derecha mexicana, ¿no? ¿Tú cómo ves este asunto? Fíjate que ahorita que lo mencionas, hay algo que me llama mucho la atención de esta campaña mediática para convencer a la gente de que el gobierno del presidente López Obrador está aliado o está negociando o tiene contubernio con el narcotráfico en México. Durante las últimas 2 semanas, a mí me pareció un poco ilógico que gente con incluso reconocimiento social de, por su conocimiento del asunto del narcotráfico, se metiera a esta narrativa de que López Obrador había pactado con el narco. Y me sorprendía mucho esta teoría de que pues Morena se iba a quedar con todo el Triángulo Dorado, la zona pues en el norte del país, Sinaloa, Sonora, Durango, Zacatecas, que es controlada por los cárteles, principalmente por el cártel del Golfo, y el cártel del Pacífico también, y había en esta narrativa algo que no me checaba. ¿Por qué esa insistencia de, sin pruebas, pues señalar que López Obrador estaba pactando con el narco a partir de la nimiedad de que había ido 5 veces a Badiraguato, ¿no? Pues es una estupidez, ¿estás de acuerdo?
Es decir, Sí, 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 no, o lo que publicó Riva Palacio en algún momento, ¿no? De que habían construido una carretera en Sinaloa para beneficiar al cártel de al Sinaloa. Es cártel, decir, exacto. toda obra pública que se haga ahora en Sinaloa o en Durango, en las regiones del narco, que pues es prácticamente todo el país, ahora resulta que es para beneficiar al narco, ¿no? Luego entonces no hay que hacer obra pública en esos estados para que no vayan a decir que el gobierno está beneficiando al narcotráfico. Es decir, ya a unos niveles tremendos y que todavía se sostienen en la narrativa. Ahorita vamos a compartir pantalla para ver algo de lo publicado recientemente, pero si quieres continúa. Pero fíjate, este discurso que se extendió por todos los medios de repente, o sea, que lanzó de repente alguna de las voces cercanas al viejo régimen y que después se reprodujo pues como un incendio de pradera, que incluso llegó hasta gente que uno respetaba, al final era únicamente una estrategia electoral. Se redujo a una estrategia electoral para evitar que el partido del presidente se quedara con Tamaulipas, se quedara con Durango, que eran las principales, llamémosle, los principales territorios en disputa en términos económicos en esta región. Y hoy, pues prácticamente ya se cayó esa teoría, pues porque si Durango, como bien lo dices, quedó en manos del PAN, pues entonces resulta que quienes salieron con el narco para mantener controlado el Triángulo Dorado, pues no fueron los morenistas, sino los panistas, ¿no? Es decir, en esta dinámica había mucho de perversión, pero también mucho de control político y mediático para dirigir a la opinión pública hacia un estado de ánimo, hacia una percepción, y me parece que es algo bien importante identificar quiénes se prestaron a esa campaña en esta elección, ¿no? Y que muchos de esas categorías que asumían en el Triángulo Dorado no aplicaban igual con el caso de Tamaulipas, ¿no? Donde sí hay documentación y sí hay indicios muy claros de vínculos entre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con 7 empresas fachada del cártel de Sinaloa, como publicó Contralínea recientemente, que es algo que ya se venía comentando desde el año pasado, cuando estaba todo el proceso de desafuero y demás contra Cabeza de Vaca, ¿no? Es decir, resulta que como si nada más existiera el cártel de Sinaloa en México, como si no existiera el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, el Exacto. cártel del Noreste, y se atribuyen una serie de suposiciones ahí que a mí me recordaron mucho, no sé a ti cómo verás, que este discursito que están tratando de impulsar desde el año pasado, porque hay que acordarnos que no es tampoco cosa nueva, ¿no? Sino que desde el año pasado, en el 2021, ya estaban con este rollito del narcotráfico, a ver si les pegaba, a ver si lo lograban impulsar. A mí me recuerda mucho la trama de la injerencia rusa en las elecciones mexicanas, ¿no? Que no tenía ni pies ni cabeza, eran una serie de especulaciones ahí de algunos columnistas que estaban echando a andar su cortinita de humo. Ya después nos enteramos que el clan Krause y sus aliados pues ya tenían toda una operación montada ahí en la calle de Berlín, en la colonia Coyoacán, para difundir estas versiones, ¿no? Pero parece que estas categorías nunca las aplicaron en el caso de Tamaulipas. A lo mejor tiene que ver que el gobierno de Tamaulipas era de los que le está apoquinando dinero a medios abiertamente de derecha como Latinos, de Carlos Loret de Mola y compañía, y ahí sí se callaban estos vínculos y estas relaciones, este encarcelamiento de activistas, de políticos opositores en Tamaulipas, que estaban encendiendo señales de alerta y que pues va a quedar una situación muy comprometida Cabeza de Vaca. Yo no sé hasta qué punto el gobierno entrante, tampoco lo veo muy en el ánimo de andar persiguiendo a Cabeza de Vaca, pero desde luego va a quedar exhibido a varios niveles, luego de que ya habían perdido el Congreso y que hay con una serie de triquiñuelas ahí medio maniobraron políticamente para evitar esa catástrofe, y que ahorita quedan exhibidos, y que encima de esa situación, que además pues ya es como el acta de defunción ya oficial de la Alianza Federalista, ¿no? Que ya no quedan ni las cenizas de ese asunto, porque los impulsores pues están muertos políticamente, por llamarlo de alguna manera. Y a mí lo que también me ha llamado la atención ya a niveles así espectaculares,
pues es la manera en que ahora están haciendo matemáticas y cosas del estilo. Estaba viendo ahí un tuit de Pablo McFluff, uno de estos comentócratas de la derecha mexicana, para tratar de sacar cuentas alegres y decir que realmente no fue tan malo, no fue tanta derrota, la que vimos el domingo pasado, porque Morena no se llevó 6 de 6, ¿no? Que es también el discurso de otros personajes de la derecha, como Mariana Gómez del Campo, entre otros, es completamente ilógico. Es como si en un partido de fútbol donde quedan con un marcador de 4-2, te salen con el rollo de que el partido que fue goleado no perdió, sino que fue el ganador del encuentro, porque la goleada pudo haber sido mayor, ¿no? A este grado pues ya de disociación de la realidad está la derecha mexicana. O sea, yo creo que si pretenden de alguna manera competir, pues por lo menos deberían de tener diagnósticos más o menos que coincidan en alguna medida con la realidad, ¿no? Pero ¿cómo pretenden hacer estrategia política a partir de estos disparates? O sea, es completamente ilógico hasta para sus propios intereses. Es decir, más allá de que uno no esté de acuerdo con los fines y su manera de entender la política, para sus propios intereses están jugando en contra. Es ahí cuando ya dices, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Oye, Manuel, pero fíjate que a mí me parece que no es casual, ¿eh? Que no es casual esta narrativa, o sea, que no es casual este discurso, porque tiene mucho que ver con quién lo está pronunciando, quién lo está enunciando. Si tú, por ejemplo, atiendes a lo que ayer dijo María Amparo Casar, la secretaria, la archivista de Claudio X González en Mexicanos contra la Corrupción, Mexicanos por la Corrupción, es un discurso muy parecido al que hoy hace Denise Dresser, que es parte del mismo grupo ideológico, de que en realidad Morena es una escisión del PRI, es una evolución, dicen ellas, del PRI. Y quienes hablan de este asunto de las sumas, gente como este patán que dices que es McLuff, no sé cómo se llama, que es gente de los grupos estos intelectualoides de letras libres y esas cosas, pues tienen una narrativa que busca impactar, no en nosotros, no en la gente que está analizando la realidad pues de manera fehaciente, de manera concreta, buscan impactar en sus nichos. ¿Y dónde están sus nichos, Manuel? En los medios tradicionales. Lo que están haciendo es construir un discurso que se ha recogido por sus medios, por sus programas, por sus espacios, para que la gente que ve esos medios, los medios masivos, Televisa, TV Azteca, los periódicos, las revistas, los portales digitales, tenga la percepción de que efectivamente hay que ser optimistas con el tercio, casi un tercio de votos que obtuvo la oposición, que hay que ser optimistas con las 2 gubernaturas que logró pellizcar hasta este momento la alianza PRI-PAN-PRD, y que hay que ser optimistas con el empuje que logró demostrar, a pesar de que la arrolló una locomotora, la alianza va por Claudio X González. Es decir, su discurso busca sembrar la percepción de que son exitosos, de que están vigentes, de que siguen siendo fuertes, y esa percepción se va a distribuir en todos los periódicos, en todas las revistas, en todas las estaciones de radio, en todos los canales de televisión, y muy poca gente va a poder contrastar esa ridícula irrealidad con los números claros y fehacientes que estamos compartiendo quienes no estamos metidos en esa lógica. Es decir, ellos están trabajando para manipular la percepción de la gran audiencia de los medios tradicionales, que es muchísima, que son muchos millones de personas, y jugar con esa manipulación para que les pueda alcanzar de aquí a 2024, de aquí a 2023, cuando Morena se quede con el Estado de México y quizá pueda hacer daño en Coahuila, y busque
busque mantenerse a flote, pues ante la falta de ideas, ante la falta de proyecto y sobre todo ante la falta de figuras. ¿Cómo ves tú? Sí, pues por supuesto que ese tema llama la atención, ¿no? Ahora que comentaste el caso de María Amparo Cázar, digo, a mí sí me parece una cosa de escándalo el hecho de que una politóloga que ha ocupado espacios de privilegio en medios de comunicación y en instituciones académicas, que sabemos su filiación hacia el panismo, no en balde fue jefa de asesores de Santiago Krill, caiga en esos mismos disparates, ¿no? O sea, criticar a Morena por la alianza con el PRI, cuando el jefe de María Amparo Cázar, Claudio X González, fue el promotor de la alianza del PRI con el PAN, digo, ya es una cosa que uno no puede comprender, ¿no? O sea, están criticando que Morena está gobernando con varios expriistas, pero los panistas están aliados con el PRI. Es Así decir, es. se están disparando ellos solos ya sin tener un mínimo asidero de dónde están parados, ¿no? Y estos son los politólogos, estos son los estrategas, esta es la inteligencia de la derecha mexicana. Dices, en la torre, pues con razón están como están y no han pegado una del 2018 a la fecha, ¿no? O sea, es tremendo. Y que se estén celebrando que ganaron en dos de las 6 entidades en disputa que menos peso tienen en las elecciones a futuro, pues todavía me parece de llamar la atención, ¿no? Porque cuando tú ves los porcentajes de población que tienen Aguascalientes y Durango frente a Oaxaca, frente a Tamaulipas, frente a Hidalgo y frente a Quintana Roo, pues es todavía más contundente la derrota, ¿eh? No solo es el 4-2, sino en términos poblacionales es todavía más contundente esa derrota que se da, y porque el próximo año se viene también la debacle en el Estado de México. Ojo, yo no veo condiciones para que el PRI pueda sostener el Estado de México por una sencilla razón, más allá del desgaste histórico que tiene ya el PRI, que está viviendo tiempo extra, porque en 2017 hubo un fraude electoral ahí que mantuvieron con el INE, que no vio un fraude de una elección de Estado como lo fue el Estado de México en 2017, y que están viviendo como tiempo extra, pues también a Alfredo del Mazo no le va a convenir un pleito con López Obrador cuando tiene una cola tan larga y que corre el riesgo de que lo metan a la cárcel por muchas de las fechorías que realizó en manobras, entre otros espacios, ¿no? Entonces yo veo que hay condiciones muy dadas para que el PRI vaya a perder fácilmente el Estado de México, como ocurrió ahora con Hidalgo y con Oaxaca. Le conviene más un buen arreglo con López Obrador, que lo manden de embajador por ahí de vacaciones, con tal de que entregue o que afloje el Estado de México sin poner mucha resistencia, ¿no? Entonces, ¿con qué va a competir el PRI en 2024? Con Coahuila y con Durango, porque a lo mejor Coahuila sí lo puede retener, porque en las encuestas Coahuila es el estado donde más animadversión hay hacia el proyecto de López Obrador, pero yo no veo que haya muchas condiciones para que puedan competir con esto, ¿no? Yo, al paso que van, más que competir por la elección presidencial, pues deberían de estar preocupados por retener lo que le queda al bloque opositor, estados como Jalisco, quizá quitarle alguna gubernatura como Puebla a Morena o alguna otra que puedan ahí competir, pero la elección presidencial está cada vez más lejos y donde cada vez parece que otros partidos como Movimiento Ciudadano llevan mano en la elección del candidato presidencial. Estaba viendo, no sé si viste esta entrevista con los periodistas, en donde Triana, el coordinador de los panistas ahí en diputados, habla de que no ven con tan malos ojos a Luis Donaldo Colosio Riojas rumbo al 2024, ¿no? Es Pero decir, a Triana nadie lo pela, a Triana no tiene ninguna capacidad de influencia dentro. pero qué Lo que, panista sí. bueno, sí, en realidad, lo que sí veo, y que tú lo mencionas muy bien, es una falta total de directriz, de rumbo ideológico y de figuras en la oposición. Pero también noto una desesperación en sus principales aliados, que son los medios tradicionales. Ahora que lo mencionabas sobre la pérdida de poder del PRI en las gubernaturas, va a ser muy interesante ver cómo cuando lleguen los gobiernos a Tamaulipas, a Hidalgo, a Oaxaca, nos vamos a ir enterando
de las nóminas, Manuel, las nóminas que financiaban a los periodistas, entre comillas, nacionales, desde esas entidades, y vamos a comprender mucho de lo que estás diciendo. Vamos a comprender por qué estos discursos tan desapegados de la realidad, pues eran difundidos prácticamente sin rubor por las figuras de los medios tradicionales, y cómo esta narrativa de triunfo, de éxito, en realidad estaba sustentada pues en los chayotes, en los convenios publicitarios y en las carretadas de dinero que desde diferentes entidades como Oaxaca, la Oaxaca de Alejandro Murat, como la Hidalgo de Omar Fayad, o como la Tamaulipas de Francisco Javier García, cabeza de narco, perdón, cabeza de vaca, pues se distribuía a los diferentes medios. Y creo, me parece que vamos a ver también que este contubernio mediático político iba más allá en muchos casos. No sé si lo has notado, pero hay muchos periodistas que desde el domingo están muy calladitas y muy calladitos. No se ha mencionado nada, no mencionan nada, prácticamente no participan en las discusiones, quizá pues esperando a ver cómo les va a afectar esta transición. Intentaron doblegar a los candidatos de Morena. Tengo pues contactos en los equipos de campaña y sé que muchos se acercaron, por ejemplo, al equipo de campaña del doctor Villarreal, de Américo Villarreal en Tamaulipas, para presionarlo, para pedirle que no rompiera con los medios tradicionales que recibían recursos del gobierno panista, y que ahora que ya ganó, pues están esperando la interlocución directa para mantener esa cadena de comunicación. Y lo mismo ocurrió con la campaña de Salomón Jara en Oaxaca, donde los medios pues, prácticamente le dijeron que no puede romper el hilo conductor económico que existe entre el gobierno estatal y la prensa, no solo la local, sino también la nacional, que pues era una vía de financiamiento muy grande para los medios, sobre todo de la capital del país. Entonces, pues sí vamos a ver un movimiento muy singular en los próximos meses, y una vez que tomen posesión los nuevos gobiernos, pues vamos a ir descubriendo, como nos ha ido mostrando Laida Sansores en Campeche, pues cómo estaba la cadena de suministros en términos mediáticos en el interior del país, bueno, en los estados del país, ¿no? Aunque hay que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, eso se pensaba mucho del caso de Michoacán con Silvano Aureoles, y el gobierno entrante yo no he visto que haya movido realmente las piezas o las fichas que sí podría mover para ir a fondo con estos temas, ¿no? O sea, que de hecho me Todavía. sorprende. Pues, Yo le pondría ahí un todavía, porque no creas que es un asunto que pueda resolverse muy fácilmente. Pues no fácilmente, pero yo sí siento que van lentones, ¿no? O sea, ya era para que hubieran ahí movido 2, 3 hilos que ya estaban medio Evidentes, ¿no? evidentes. O sea, es nomás jalar tantito la hebra. ¿Cómo has visto también lo que ha salido a comentar en estas fechas recientes Santiago Nieto, que parece que está teniendo una pues participación más mediática en estas últimas fechas, y que ha hecho varios comentarios acerca, pues muy en contra del gobierno de Cabeza de Vaca, con quien trae un pleito personal ahí muy marcado, y también de otras investigaciones como la que ha hecho en la que dice dejó en la unidad de inteligencia financiera contra Peña Nieto y demás. Pues mira, a mí me da mucha, ¿cómo lo quiero expresar sin ser peyorativo, pero pues la verdad es que me da mucha tristeza ver a un hombre con esa capacidad, con esa, con esa destreza, con ese conocimiento tan desperdiciado. Pero también entiendo que la torpeza, el error que cometió fue gravísimo y grandísimo. Y creo que, pues más que un favor, más que un bien, Santiago Nieto
pues puede estar pues, construyendo su propio pozo, ¿no? Porque pues prácticamente no tiene ya ningún impacto dentro de la Cuarta Transformación lo que diga. Y es muy triste y muy lamentable que sea así, pero en realidad perdió toda la credibilidad que tenía y está tratando de salvar su nombre, está tratando de salvar su carrera, pero no hay nadie, o al menos yo no veo a nadie dentro de la Cuarta Transformación que se anime a rescatarlo. En algún momento se dijo que iba a ser asesor del gobierno de Nayarit, pero no ha habido nada concreto y me da mucha tristeza ver que en realidad pues está reducido, sin ser peyorativo, está reducido pues prácticamente a tuitero. Y no estoy seguro. Dame chance unos meses para analizar bien ese papel, pero no estoy seguro de que sea el papel más relevante para Santiago Nieto. La verdad es que me da mucha pena, porque podría ser un gran trabajo, pero no sabemos dónde quepa un hombre pues con ese conocimiento, con ese compromiso, con la transparencia, con ese compromiso con la anticorrupción, pero también con un gran compromiso personal que le nubló la noción. No sé, me preguntaste algo muy difícil, mi querido Manuel. ¿Tú Yo cómo creo lo que sí lo ves? podrían rescatar por ahí para el próximo sexenio. A lo mejor este ya va a estar más complicado, pero sí lo podrían rescatar ahí y sería un perfil interesante para impulsarlo, Pero por ejemplo, a la gubernatura de quién Querétaro. podría rescatarlo, por ejemplo? Pues Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, ¿no lo ves dentro de sus respectivos equipos? Pues es que está muy quemado, ¿no? O sea, se autoquemó muy feo. Y te digo, es un hombre muy capaz y yo no dudo de su honestidad, yo no dudo de su capacidad, pero está muy quemado porque él solito se quemó y A mí me no parece que la es. manera en que mostró disciplina a la hora de poner ahí la renuncia sobre la mesa le abona un poco a su favor. Sí es cierto que hay ahí algunas relaciones de parentesco problemáticas con la consejera del INE, Humphrey, entre otras, el famoso caso ahí del dinero en el avión del dueño del Universal, Francisco Ili y demás, pero tampoco es algo que estén exentos otros políticos de la Yo Cuarta sé, Transformación. Aquí lo que yo pasa es sé. que se evidenció este asunto, pero ya que estamos como perfilando rumbo al 2024, ¿cómo ves que va a impactar en Morena este asunto? Porque digo, yo todavía no he sacado la relación de cómo han quedado las gubernaturas, pero estos dos personajes que están encabezando la sucesión presidencial por parte de Morena, que son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, también los vimos muy activos haciendo campaña en algunos estados muy concretos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, a Ebrard yendo a Quintana Roo, en Hidalgo también tuvo una participación ahí destacada. En Tamaulipas no recuerdo qué tanta presencia tuvo. A Sheinbaum estuvo muy claramente en Aguascalientes, Oaxaca, Aguascalientes. Oaxaca. ¿Y cómo ves cómo va a quedar dividida las gubernaturas a favor de Ebrard y de Claudia Sheinbaum en el caso de las 22 que controla Morena junto con sus aliados del PES en Morelos y el Partido Verde en San Luis? Porque también mucho de eso va a ir perfilando o definiendo hasta cierto punto la sucesión presidencial por parte de Morena, que es en donde se van a enfocar los reflectores, porque pues oposición no hay, ¿no? Por más que ahora están entrando en la fase azul del proyecto o de la operación inflar al globo naranja con Luis Donaldo Colosio, pues no les va a dar el personaje. O sea, por más que lo quieran inflar mediáticamente, no les va a dar, no tiene carisma, no ha hecho nada relevante, él mismo no se le nota una intención así de querer ir por ese asunto, darle el brinco desde Monterrey hasta la presidencia de la República, pues es un salto demasiado grande. Entonces, realmente, buena parte de lo que vamos a ver en 2024 se va a definir internamente en Morena y también cómo queda Mario Delgado dentro de Morena, porque a final de cuentas el hecho de que Brad tenga a uno de sus allegados en la presidencia del partido y de que más o menos le hayan salido bien las cuentas con todo y los candidatos hay polémicos y que se trajeron de otros partidos, el caso muy evidente de Durango, pues más o menos le va a dar cierto aire
dentro de Morena. ¿Tú cómo ves esa situación? Mira, aquí yo sí quiero dividir el asunto como en varios segmentos, porque lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que pasó en Morena en esta elección es muy complejo, sumamente complejo. Por un lado, me parece que tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard e incluso también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues fueron figuras nacionales que por estrategia partidista se fueron a placear a las diferentes campañas con una estrategia de unidad, como una estrategia de unión de la izquierda, de Morena, de cara a los procesos electorales estatales. Ahí creo que más que operar, lo que hicieron fue respaldar el trabajo que se estaba haciendo. Hoy leía la columna bien desinformada y bien cizañosa de Reforma, en la que intentaba responsabilizar a Claudia pues, de la derrota en Aguascalientes, cuando en realidad se trató, te digo, de una estrategia partidista total, es decir, todos tienen que ir a apoyar a los candidatos, a las candidatas, a los gobiernos estatales, porque se trata de construir una fuerza nacional, que ese es el objetivo que lo planteó no solo Morena, sino creo que incluso hasta me atrevería a decir que fue una sugerencia del presidente de la República, es decir, construir un poder nacional con las figuras nacionales del partido que apoyaran a los candidatos regionales. Y ahí me parece que uno no puede de ninguna manera. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la foto de Marcelo con Nora Rubalcaba, y seguramente si le buscamos va a aparecer también la de Claudia Sheinbaum con ella y con los demás. Pues esa fue una estrategia partidista muy bien planeada y sobre todo muy bien ejecutada. Los fines de semana, los personajes insignia de la Cuarta Transformación se fueron a placear a las diferentes campañas y eso creó un impacto muy significativo de unidad en las militancias. Pero eso solo es un aspecto. El otro aspecto es cómo operaron las estructuras de Morena, nacionales y las locales. Y ahí me parece que es donde viene el análisis autocrítico que seguramente se va a hacer en la próxima convención, que será en unas semanas, y que va a sacar chispas, mi querido Manuel. Yo ayer lo comenté en un tuit. La estructura de Monreal se movió y se movió bastante fuerte en Durango y en Aguascalientes, que son territorios monrealistas, en contra de los candidatos de Morena. Y eso es un hecho que documentaron los propios militantes de esas dos entidades. En Durango, porque no se eligió a los candidatos monrealistas, porque desde la perspectiva monrealista se desplazó a las figuras significativas y se impuso a Marina Vitela y a la gente que ella misma pues determinó en las candidaturas municipales, a contracorriente de los deseos monrealistas. Y en Durango, que es un territorio eminentemente monrealista, pues simplemente los monrealistas desaparecieron de la campaña y los que aparecieron fue para gritar a los cuatro vientos y para gritar a los cuatro medios que no se debía votar por la candidata de Morena. Eso es la repetición de una estrategia que ya vimos en Ciudad de México el año pasado y que fue plenamente identificada en figuras monrealistas que ganaron por otras siglas y que operaron con estructura monrealista, con estructura de Morena, para votar y para apoderarse de alcaldías que estaban en poder de Morena. Y en Aguascalientes me parece que es muy significativo que la estructura partidista formal, la estructura de Morena, que está encabezada por uno de los hermanos de Ricardo Monreal, pues prácticamente no se movió.
en coordinación con el equipo de Nora Rubalcaba, y hubo muchas quejas internas de que había como dos estructuras que estaban trabajando no en paralelo, sino en sentido contrario. Y eso es algo que se va a discutir mucho, insisto, y creo que lo planteo un poco pues pensando que va a ser como uno de los elementos que se va a discutir en las reuniones internas de Morena en las próximas semanas, porque ahí viene un jaloneo fuerte, tremendo, porque te digo la segunda vez que ocurre esto internamente. No me queda claro si esto será suficiente para provocar la tan pronosticada escisión en el partido, o si esa escisión se va a dar más hacia 2023, finales de 2023 o principios de 2024, pero de que hubo esta ruptura, pues la hubo. ¿Y cómo ves a la estructura monrealista en Tamaulipas? Porque también es una entidad donde Monreal ha tenido una presencia pues ya desde 2012, cuando fue coordinador de esa región en la campaña de López Obrador. Yo recuerdo bien que iba continuamente a Tamaulipas y no ha soltado esa entidad, pero no tengo muy claro cómo fue la operación política de las bases monrealistas en Tamaulipas o qué papel jugaron. No jugaron un papel significativo, porque si lo vemos, digamos, a ojo clínico, el doctor Villarreal, Américo Villarreal, logró crear toda una estructura sabiendo, pues como ya lo supimos, que estaba jugando contra adversarios internos y externos. Hay que recordar que en Tamaulipas el año pasado, cuando se renovó el Congreso, que era de mayoría morenista en un principio, pues varias diputadas de Morena se pasaron al PAN, gracias a que fueron pues cooptadas por el gobernador Cabeza de Vaca. Villarreal aprendió la lección y tuvo el control total de su campaña. No delegó en esta campaña estatal, no delegó como el año pasado en las diferentes fuerzas, y eso permitió que no hubiera trabajos en paralelo o trabajos en sentidos inversos. Y eso es algo que hay que preguntárselo directamente al doctor Américo Villarreal, porque el colmillote que demostró en esta elección, sí sabía lo que se enfrentaba, sabía que estaba peleando contra el máximo de los lobos de la política, de la narcopolítica en la entidad, y jugó sabiendo que iba a perder, pero jugó pues con una máxima: si nos juntamos todos, si nos unimos todos, pues nos salvamos. Y me parece que fue una estrategia muy inteligente, sumamente inteligente por parte de Américo Villarreal, y que seguramente cuando la analicemos ya un poco más a profundidad, nos vamos a dar cuenta de que fue lo mejor que pudo haber hecho. El coordinador de la campaña, el representante de Morena en Tamaulipas, Ernesto Palacios, diputado federal, pues prácticamente estuvo ausente, prácticamente no se le vio moviéndose a favor de Américo Villarreal. Recuerdo, y esto es una anécdota personal, que le llamé pues para platicar con él y que nos pudiera poner al tanto de lo que estaba pasando, de las terribles condiciones que estaban prevaleciendo en Tamaulipas, la detención de líderes sociales, las amenazas contra líderes de sindicatos que estaban abiertamente en favor de la candidatura de Américo Villarreal, el hecho de que estuvieron acosando a militantes, a gente que repartía la propaganda de Américo. Y la respuesta de Ernesto Palacios fue: pues no vamos a hablar del tema. No vamos a hablar del tema, imagínate. El asunto estaba brutal. Los tamaulipecos estaban defendiéndose con uñas y dientes por lo que estaban haciéndoles los panistas en la entidad. Y el delegado, el representante de Morena, Ernesto Palacios,
pues simplemente con las manos en los bolsillos. Eso te habla de lo que pasó allí. Por eso te digo, no fue tan impactante el trabajo o el no trabajo de las fuerzas nacionales o de los monrealistas, porque Américo Villarreal, colmillote hasta el suelo, pues la supo entender, iba solo y tenía que ganar solo. ¿Y cómo ves también el tema este de cómo queda la alianza de Brad con Monreal rumbo al 2024? Porque digamos había un pacto, un acuerdo muy, muy claro de que Ebrard iba a ser como la cara visible de esa alianza o iba a ser como la punta de lanza. Yo en algún momento vi que había como una estrategia de mandar la elección a tres contendientes, ¿no? Para tratar en la recta final de hacerle el 2-1 a Claudia Sheinbaum, pero ese escenario se ha ido desdibujando porque Monreal ya no tiene nada que hacer en la sucesión presidencial de la candidatura de Morena, pero tiene todavía una estructura enquistada ahí dentro del partido que podría movilizar en algún momento, pues ya sea a favor de Morena o de otros candidatos como lo ha venido haciendo desde el 2021 y que eso ya le tiene, pues ya está completamente vetado y bloqueado en la congeladora de López Obrador. Ya, si ya era evidente esta ruptura desde 2018, pues ahorita ya es más que cantado, ¿no? Pero ¿de qué manera va a afectar esto a la alianza con Ebrard? Porque de alguna manera uno de los grandes problemas que ha tenido históricamente Ebrard es que no ha sabido crear cuadros o no ha sabido crear estructuras. No lo logró cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, no tuvo el poder para poner a un sucesor, que lo acabaron poniendo pues las tribus de Bejarano, de los Chuchos, con Mancera, cuando su candidato era precisamente Mario Delgado, que pues por más que le dio el balón, pues nunca anotó gol, nunca pudo crecer. Y que Brad pues, es uno de los grandes problemas que tiene para la sucesión presidencial, ¿no? Que territorialmente, aunque es más conocido incluso que Sheinbaum en las encuestas y demás, no tiene estructura y sí dependía de esta operación política de Monreal. Se decía, por ejemplo, en 2021, que a donde iba Mario Delgado, a las entidades que iba pasando Mario Delgado, que dejaba un caos político, inmediatamente iba detrás Monreal a tratar con su habilidad política, que sí hay que reconocerle, pues ahí amarrar algunas situaciones complicadas que atravesaba la dirigencia de Morena, ¿no? Operando como una sombra de Mario Delgado. ¿Y de qué manera? Pues eso le va a afectar a Ebrard en sus posibilidades de hacerse con la candidatura presidencial en 2022, porque digamos que Claudia tiene el problema de que tampoco sabe operar políticamente, digamos, a grado muy, muy alto, pero está muy arropada y muy cobijada por la estructura de los puros dentro de Morena y por la misma estructura del presidente López Obrador y por varios de los gobernadores, que habría que sacar bien el número, pero que a mí me da la impresión de que son mayoría a favor de Sheinbaum sobre Ebrard, que ha ido ganando terreno, porque creo que de estas 4, 2 o 3 son más afines al bando ebradista que de Sheinbaum. ¿Tú cómo ves? Antes de contestarte la pregunta, te voy a preguntar yo a ti, solo para ver si andamos en el mismo carril o no. ¿Tú crees que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tenga alguna posibilidad como candidato presidencial? Pues yo creo que es un as ahí que tiene bajo la manga López Obrador, por si falla alguno de los otros dos, ¿no? Pero cuando tú ves las encuestas, está muy, muy, muy abajo en comparación a Sheinbaum y Ebrard en cuanto a reconocimiento, en cuanto a aprobación. Entonces creo que eso va a dificultar que lo puedan meter ahí en la contienda. A lo mejor también es parte de una estrategia de justamente llevar otra vez a tercios o a 3 participantes la elección para la mera hora aplicarle el 2-1 en esta ocasión a Marcelo Ebrard. Pero las reiteradas veces que López Obrador ha dicho que se va a definir mediante encuesta, a mí me da la impresión de que sí va a dejar que se muevan tanto Sheinbaum como Ebrard y que al final pues el que tenga mayor respaldo es el que va a apoyar López Obrador. Yo sí creo que va más o menos por ahí. Hay que ver hasta qué punto, ¿no? Porque lo mismo habían dicho para la jefatura de gobierno en 2018, donde ahí sí había ganado la partida Monreal con todas sus situaciones y triquiñuelas y demás, y López Obrador metió mano para meter ahí con calzador a Sheinbaum, ¿no? No creo que se vaya a repetir en esta ocasión con el caso de Brad,
también tiene una alianza de muchos años con Ebrard. A él, a final de cuentas, le dejó la sucesión en la jefatura de Ciudad de México, y aunque tuvieron ahí sus tensiones, pues más o menos pudieron arreglarlas. Entonces yo más bien creo que sí va a dejar López Obrador que sea por encuestas. Sabemos que las encuestas no son manejadas muy transparentemente dentro de Morena, y eso puede ser un problema a la hora de definir candidatos, pero creo que va más por ahí, y que Adán Augusto está en la banca por si hace falta un cambio, un relevo en caso de que suceda algo, puede entrar al quite, pero no lo veo jugando de lleno en la sucesión presidencial. Mira, más o menos me da mucha alegría ver que más o menos andamos en la misma. Te voy a contestar lo que yo veo. A mí me parece que la candidatura de Morena para el 2024 va a definirse entre dos personas: la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, quienes están tejiendo una alianza, quienes están tejiendo un pacto. Y como prueba te voy a dar dos elementos. Uno, la cercanía que está manifestando Mario Delgado con la jefa de gobierno. Ve las últimas campañas, ve los últimos eventos, ve las últimas eh, campañas, de estas últimas semanas, y ve las actitudes, las cordialidades, las efusiones, las efusividades con que Mario Delgado y Claudia Sheinbaum se relacionan. Hay una operación ahí muy significativa, no sé si de tejido fino o no sé si de pacto abierto, de ser cordiales entre ellos, de no romper entre ellos y de tejer alianzas entre ellos. Y me parece que es algo que casi nadie ha notado, que están muy pegaditos el presidente de Morena y la jefa de gobierno. ¿Cómo que en qué acto lo recuerdas? Porque yo no lo tengo para nada en el radar, esos acercamientos. Mira, por ejemplo, en el cierre de campaña de Nora Rubalcaba o en el cierre de campaña de Mara Lezama, chécate los videos y vas a darte cuenta, incluso en el evento de la defensa del petróleo, que fue el primer evento público al que pues llegó Claudia Sheinbaum ya como líder de Morena, no como jefa de gobierno, y que estaba acompañada de ¿quién? Del presidente del partido. Ojo con eso, son elementos muy importantes porque, a diferencia de cómo se procesaba en la izquierda en el pasado con las tribus, ahora pues hay un asunto mucho más fino. No sé si porque ellos lo están haciendo o no sé si porque el presidente López Obrador les dijo: a ver, aquí no rompe nadie, ¿no? Pero es evidente que están trabajando juntos. Lo que Es yo sí he evidente. notado es que también le ha bajado 2 rayitas. O sea, ¿te acuerdas los continuos choques que tenían Citlali Hernández y Mario Y Mario Delgado Delgado, todo el año exacto. pasado? Ahora no hemos visto eso, y más bien los choques Nada, que hemos visto han sido ninguno entre los solo. mismos bloques o grupos que están ahí impulsando a Sheinbaum, ¿no? En el Exacto, caso de John Ackerman exacto, y en el caso de los exacto, puros, que se dieron ahí con todo en Durango precisamente, exacto, pero que entre el grupo de Mario Delgado y de Brad y de Sheinbaum no hemos visto fuego exacto, cruzado, ¿no? exacto. Y eso dice mucho. Para quienes hemos estudiado a la izquierda por años, dice mucho, muchísimo, porque te habla, insisto, de una operación cicatriz o de un pacto abierto, explícito entre ellos. Te digo, sin ir más lejos, que vean, invito a quienes nos están escuchando, viendo, a que chequen el primer evento de Claudia Sheinbaum en la defensa del petróleo. Ella fue la protagonista, pero quien estuvo a su lado fue el presidente del partido, Mario Delgado. Entonces, ese tipo de cosas es algo que me dice mucho de cómo se está procesando internamente el camino hacia 2024. Pero la figura emergente de Adán Augusto López, me parece a mí que no llega a significarse como el tercio en esta ecuación,
sino como el as bajo la manga ante la inminente ruptura de Ricardo Monreal. ¿A quién desplazó como figura política el secretario de Gobernación? Sí, a Ricardo Monreal. A Ricardo Monreal. Y lo han puesto a operar precisamente las estructuras que tenía control Monreal. Exacto. Antes de la llegada de Adán Augusto, quien operaba políticamente para la Cuarta Transformación era el líder de la bancada en el Senado. Era el que tenía contactos en el PRI, en el PAN, en el PRD, en los partiditos satélites. Era quien hacía y deshacía la agenda legislativa urgente y la personal del partido. A partir de la llegada de Adán Augusto, se acabó. Sí, más bien yo también ahí sí coincido de que justo el papel de Adán Augusto es más bien llenar ese vacío que de alguna manera estaba dejando la operación política de Monreal, ¿no? Y lo vemos muy claramente con los audioescándalos que sacó Totalmente. Alito Moreno, que evidenció esta operación política, porque antes el interlocutor con personajes como Manuel Velasco, pues era Ricardo Monreal, el que manejaba todos esos temas, y ahorita es el secretario de Gobernación, que en las encuestas está muy distante, mientras Sheinbaum y Ebrard están parejos, ahí con una ligera ventaja de Ebrard, que también eso le conviene de alguna manera hasta ahorita a Ebrard, aunque está cerrada la contienda, pues a Adán Augusto, mientras ellos están en 30 y tantos por ciento, 36, 38% por ahí, Adán Augusto está en un lejanísimo 6%, pero que tiene más que ver con esta operación política a ras de tierra, ¿no? Para tratar ahí de amarrar las cosas. Y que de alguna manera Adán Augusto yo tampoco lo veo ni muy inclinado a Sheinbaum ni muy inclinado a Ebrard. Pues hasta tenía buena relación con personajes como el mismo Monreal, que Claro. fueron compañeros de bancada muchos años. Ya ves que según Velasco pues son hermanos de Alito Moreno. Compadres. Y cosas, ¿no? Se llevaban de a piquete de nalga y toda la cosa, ¿no? Y que era justamente el operador político que le hacía falta a López Obrador, que no lo tuvo en toda la primera mitad del sexenio, ¿no? Exacto. Y que ya en esto pues ya se están poniendo a jugar en el ajedrez. Pero yo no veo hoy que haya forma de que López Obrador vaya a perder la elección del 2024, como está, o sea, sí ha ganado otras mucho más increíbles, la de Juanito, ahí en Iztapalapa, el mismo 2018, varias así grandes batallas que ha ganado. No veo cómo va a perder con esta ventaja de 22 gubernaturas, más las que se acumulen, porque viene el Estado de México, que ese también va a ser una contienda interesante que te va a hablar mucho de las correlaciones internas, ¿no? De quién va a ser el candidato de Morena al Estado de México en 2017, que es la próxima batalla política por venir. Está ahí Higinio Martínez, está Delfina Gómez y está Horacio Duarte, como los tres principales. ¿Tú a quién ves para el Estado de México por parte de Morena? Yo ahí no tengo ninguna, pero ninguna duda de que la secretaria de Educación va a ser la candidata y la próxima gobernadora del Estado de México. Me parece que a Delfina no solo se la deben, porque pues ella ganó la elección ante Alfredo del Mazo, es un hecho que esa elección fue un proceso muy turbio, muy turbio, logró arrancarle pues prácticamente la mayoría del Congreso, la primera mitad del gobierno, y colocó en el espectro a una política de la que prácticamente nadie habíamos escuchado hablar, fuera de los círculos de la izquierda. Y ahora me parece que la definición de la encuesta pues va a marcar una amplísima ventaja para ella, no solo porque está trabajando y ha seguido trabajando territorialmente en la entidad, una entidad en la que, por cierto, pues quien mejor conoce la estructura es el hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, que fue quien pues operó junto con Delfina esa elección, sino que también pues prácticamente no hay figura que no la conozca, no hay persona que no la conozca en este tiempo que lleva como secretaria. Me parece que ahí sí está todo cantado y no creo que haya ninguna rispidez. Sí, y sobre todo, bueno, yo todavía tengo mis dudas porque Duarte está levantando la mano y es del círculo muy cercano de López Obrador, es de los que
redactó la reforma político-electoral, es un operador de mucha confianza de López Obrador y por ahí puede competir, pero sí, si van a encuesta, pues no es tan conocido Duarte en el Estado de México como lo fue Delfina Gómez, que también ya le alzó la mano el presidente en un par de ocasiones, ¿no? Cuando se le fueron encima con lo de Texcoco, dijo muy claramente, pues como es la que sigue, pues ya se le están yendo encima desde ahorita, ¿no? Pero eso también va a estar interesante cómo va a quedar con eso. Y si gana el Estado de México, pues que la oposición vaya viendo a ver, pues qué va a rescatar en 2024, ¿no? Porque no van a tener ninguna posibilidad de ganar. Pues ya ves las encuestas que han salido en el Financiero con los inversionistas y demás. Esta encuesta que hizo Credit Suisse, el banco suizo, que el 75% de los inversionistas dan por hecho que va a refrendar Morena en 2024, ¿no? O sea, más contundente que eso, pues yo no sé a qué le estén apostando. O sea, más bien, a mí lo que me impresiona es cómo la oposición se ha tardado en hacer un proceso de reflexión y de autocrítica que les permita competir. O sea, si hubieran dicho desde un principio, hace 3 años, sí, fueron un desastre los gobiernos panistas y el gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos neoliberales destruyeron al país y tenemos que reconocerlo y mirar hacia el futuro. Ahorita estarían en una posición menos adversa para competir en el 2024, pero como han vivido en el negacionismo y en el golpeteo político, le apostaron durante 3, 4 años al golpeteo político y no han salido de esa lógica porque siguen inmersos en ese rollo, pues lo único que les ha servido es para cavar más profundo su propia tumba, ¿no? Pero yo no veo que se vayan a levantar. Pero además, Manuel, les falta directriz. O sea, ¿tú has escuchado una propuesta real de país de cualquiera de los opositores? Pues no hay nada. O sea, ha habido diatriba, ha habido rechazo, ha habido etcétera en contra del gobierno, pero no ha salido de ninguna voz opositora un solo proyecto de país, un solo proyecto que digas, a ver, esta es su propuesta de México, para México, en los últimos 3 años y medio. Este es el asunto en realidad, que no tiene ningún rumbo, porque no tiene ninguna propuesta, ningún proyecto que ofrecerle a la gente, y ahí es donde están naufragando, ahí es donde se genera la deriva que los tiene hoy completamente extraviados, porque no solo carecen de una figura significativa que pueda hacerle sombra al presidente de la República. Sabemos que en el momento que López Obrador le levante la mano a alguna mujer o a algún hombre, ese hombre o esa mujer serán el próximo presidente de la República, la próxima presidenta de la República, porque no hay nadie que pueda hacerle la mínima sombra, no a ella o a él, a López Obrador. No hay nadie en estos momentos. Estamos a prácticamente 2 años y medio de la elección, un poquito menos ya de 2 años y medio de esa elección, y no hay una sola figura, ni una sola en la oposición que pueda mínimamente arañar el 10%, el 15% de la popularidad que tiene el presidente de la República. Y eso mueve la elección hacia una figura, hacia una sola figura, que irá pues concitando el apoyo pues, de todos esos millones que se están sumando estatalmente, de todos esos millones que están viendo impactada su realidad con la transformación económica hacia la economía del bienestar, y que están viendo el cambio, verdaderamente un cambio en muchas políticas públicas que durante muchos años los olvidaron. Entonces yo creo, así simplemente, que estamos asistiendo al último tramo del sistema partidista como lo conocemos, antes de que tenga que venir una inevitable descomposición de esas estructuras, y lo que surja, pues lo iremos viendo ya sólidamente por allá de 2026, 2027, en la elección intermedia del próximo sexenio, ¿no? No, y porque además están desfasados de la historia estos personajes, ¿no? No se han dado cuenta que el modelo neoliberal en el mundo se derrumbó, está por los suelos, la élite globalista no sabe qué hacer y que ahorita están imperando los movimientos nacionalistas, tanto de izquierda como de derecha. En el caso de América Latina, muy claramente hay un giro hacia la izquierda,
con sus asegúnes y vaivenes, y en Europa pues está habiendo un giro hacia la derecha, también muy marcado, pero son proyectos nacionalistas, y el proyecto aquí de la oposición neoliberal nostálgica, que no se ha dado cuenta que ese modelito se acabó en el mundo, siguen apostándole a entregar al país a los intereses extranjeros. Por eso vemos al PRI, a los panistas, acusando a López Obrador ante la OEA, ante el rey de España, ante Estados Unidos, como si desde fuera les fueran a resolver el problema que no ha podido resolver la globalización y que entró en crisis y no lo han entendido. Entonces, mientras no entiendan que tienen que asumir una postura nacionalista en temas como la reforma eléctrica, pues van a seguir dando lástimas y penas ahí festejando las goleadas en contra de que pudieron haber sido mayores, ¿no? Entonces, pues creo que sí es de llamar la atención, ¿no? Y que también es de llamar la atención cómo se vaciaron de intelectuales, es decir, esta élite o esta mafia cultural que impulsó el neoliberalismo durante 30 años, está completamente por los suelos. No hay así como hay un político de oposición, no hay una sola figura pública o un pensador, un escritor de la derrotada oligarquía neoliberal que sea siquiera atendible, ya no digas que tenga ahí luces de razón, atendible, o sea, no hay a quien leer a la hora de buscar argumentos por parte de ese grupo opositor, con todo y que la 4T tampoco ha construido grandes faros intelectuales o grandes luminarias del pensamiento, ¿no? ¿Tú cómo ves ese punto para ir cerrando? Creo que hay una realidad en este punto que planteas, ¿no? México vivió durante mucho tiempo con la dictadura de una sola forma de pensamiento. Y esa forma de pensamiento, el neoliberal, el monólogo neoliberal. Se impuso ese monólogo, como bien lo dices, lo defines, se impuso en todos los medios, en todas las plataformas y en todas las estructuras culturales, educativas, informativas, mediáticas, etcétera, de nuestro país. Ese pequeño conglomerado de intelectuales al servicio de esa idea eran mayoritariamente dóciles, mayoritariamente preparados solo para obedecer y para servir de caja de recepción, de caja de reverberación de ese mensaje que no producían ellos, sino sus dueños, sus élites, sus jefes. Hoy, que no tienen una directriz en el poder, están huérfanos no solo de ideas, no solo de financiamientos, sino también de propuesta, de reflexión. Y se nota que no tiene nada que aportar en términos intelectuales, que no tiene nada que aportar en términos de la discusión pública, porque no generan ideas, no generan reflexiones, generan diatribas, generan escupitajos mediáticos. Y lo que estamos viendo, pues es la muerte de ese círculo, de esa burbuja intelectual que ya no opera, que ya no sirve, que ya no importa, que ya no significa nada. El asunto aquí es lo que va a surgir de todo eso, porque si bien efectivamente en estos voceros del neoliberalismo están ya en la lona, pues tampoco es que hayan surgido las nuevas voces intelectuales en la Cuarta Transformación. El aparato mediático de la Cuarta Transformación se reduce a un canal de televisión, el Canal 14, que es propiedad de Genaro Villamil y donde solo habla Genaro Villamil, a un par de estaciones de radio que no se transformaron, las estaciones públicas, que no se transformaron, que no abrieron sus espacios a la pluralidad, que siguen permanecieron con las mismas voces, las mismas estructuras y la misma deficiencia en términos de pluralidad y de información. Y prácticamente no se creó nada en términos intelectuales en el país. Yo me pregunto, ¿por qué pasó esto? Que sigue siendo el gran pendiente de la Cuarta Transformación, ¿no? Junto con el tema de la fiscalía, que ya es otro ¿Por asunto. qué pasó?
Pero hay un asunto que también es bien importante. No solo no se crearon nuevas voces, no se crearon nuevos espacios, no se crearon, pues, digamos, las plataformas para contrarrestar al sistema mediático neoliberal, sino que se mantuvo con vida a ese sistema mediático neoliberal. Se le financió incluso, se le financió con recursos públicos multimillonarios. Hay que ver ahí las listas de la publicidad oficial para ver. El caso Radio Fórmula es el más impactante para Es mí. el más paradigmático de todos. Si el presidente de la República financia, el gobierno federal financia multimillonariamente al principal instrumento de desinformación de este país. Es una locura. ¿Estás de acuerdo? Es una Sí, locura sí, sí, total y sí, sí. absoluta. Yo entiendo la lógica con las televisoras hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque no las comparto completamente, ¿no? Pero ya el caso de Radio Fórmula, que esté financiando a Chumel Torres, a López Dóriga, a estos personajes, me parece un despropósito, mientras muchos medios independientes que A ti te, podrían crecer, están ahí olvidados y rezagados completamente, ¿no? Y que no se ha tocado a fondo la estructura mediática que sigue ahí latiendo, ¿no? O sea, proyectos como La Octava, que pues se ha desinflado, que ahora ya nada más está en radio, cuando estaba en televisión. Es decir, lo poco que sí se llegó a construir en este sexenio no ha sobrevivido ni un sexenio. claro. Entonces, ahí todavía hay un pendiente importante del proyecto que debe ser parte, yo creo, uno de los compromisos de quien entre a la sucesión, ¿no? Así como deben de tomar otros temas como impulsar otra vez la reforma energética en caso de que cuente con mayoría en el Congreso, también debe de impulsar estos temas mediáticos, porque ¿cómo es posible que tu principal frente de batalla pues esté siendo ahí olvidado? Lo ha tratado más o menos López Obrador, o le ha dado éxito pues el manejo de las conferencias matutinas, donde tiene un control muy grande de la agenda mediática, pero yo no veo que quien entra a la sucesión presidencial vaya a poder sostener ese ritmo de las conferencias mañaneras, ¿no? Entonces, sí hay un pendiente importante de consolidar los espacios mediáticos, porque lo poquito que se ha avanzado y se ha construido, pues sí, seguimos, o sea, quienes estamos en los medios independientes estamos como por nuestra cuenta, porque no tenemos espacios en los canales de la televisión privada, ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en Radio Fórmula, ni en la gran prensa corporativa que sigue completamente cerrada y hermética, ¿no? Y así van a Totalmente. seguir. Mientras no haya algo que les compita en rating, en difusión, en permeabilidad, pues va a seguir estando la batalla mediática, todo lo que da en las redes, ¿no? Donde siento que en las redes sociales se ha emparejado más la situación. Yo coincido contigo y ahí es un pendiente. Yo incluso lo he llamado la gran traición del presidente López Obrador y de la cuarta transformación a la ciudadanía, la traición de no permitir la creación, de no fomentar la creación de espacios alternativos de comunicación y de seguir manteniendo con recursos públicos el aparato desinformador del viejo neoliberalismo. Me parece que es una traición y creo que todavía estamos a tiempo, todavía faltan 2 años y medio de gobierno, esperemos que esto cambie, pero yo lo veo muy difícil y me No, y parece sería que, relativamente fácil hacerlo para López Obrador. Ese es claro, el problema. Se podrían sacar ahí una ley de apoyo a los medios públicos y comunitarios, ¿no? En el que se definan pautas de cómo se va a repartir el dinero de la publicidad así oficial, es, dándole privilegio a los medios de abajo, ¿no? De todos claro, los espectros y de todas las ideologías, así pero es. que sabemos que hay un énfasis marcado o transformador en los medios que están surgiendo abajo, ¿no? Pero no lo hemos visto, precisamente por no tocar a ciertas estructuras, o sea, por no pegarle a Azcárraga, por no pegarle a Ricardo Salinas, con los que tiene compromisos políticos, pues ha tratado de llevar la fiesta en paz para que no lo golpeen tanto desde la televisión, ¿no? Entonces, pues... Yo creo que también hacen una evaluación, ¿no? Porque si con toda esta campaña mediática en contra de estos 3 años y medio de bombardeo incesante y permanente, a pesar de eso, hoy Morena tiene 22 gobiernos, 21 gobiernos, tiene la mayoría del Congreso, tiene la presidencia de la República, pues en la evaluación no sale nada mal parado este binomio, ¿no?
quizá es la lógica que prevalece, pero bueno, pues es algo que iremos analizando después, porque me parece que todavía no podemos hacer el cierre de este rubro, aunque insisto, hasta este momento, pues haya sido verdaderamente triste que no haya habido un cambio en esa materia, ¿no? Pues ahora sí que para contrarrestar esta situación, Luis Guillermo, para invitar a la gente a tus redes sociales, a que te sigan en el canal de YouTube, Bueno, pues platícanos. estamos construyendo un espacio alternativo igual que el tuyo, Luis Guillermo Hernández Sexta W en YouTube. También transmitimos en mi página web de sextaw.com.mx, en Facebook y en Twitter. Y pues la idea es seguir construyendo comunidad y hacer este tipo de alianzas, mi querido Manuel, que son muy útiles para que la gente vea que cada vez somos más y cada vez estamos más fuertes, ¿no? Sí, pues ahora sí que hay alternativas, ¿no? A la desinformación mediática que impera y que hay otras visiones para contrastar, no que solamente se consuma este tipo de contenidos, pero sí que se compare, ¿no? Que la gente tenga esa posibilidad de contrastar visiones. Creo que es lo más valioso que ha salido en parte de este proceso y que pues hay que ir capitalizando y tomando las trinchera ganada, trinchera que no se suelta, ¿no? Yo soy Trinchera de esa. ganada, trinchera no perdida jamás, ¿no? Y bueno, pues además hay que decirle a la gente que en esta nueva dinámica de comunicación alternativa, pues las voces que les hablamos, pues no somos improvisados. Estamos hablando de profesionales del periodismo. Pon las caritas de los dos, mi querido Manuel. Estamos, estamos hablando en este momento, pues nada más y nada menos que 2 premios nacionales de periodismo. Mi querido Manuel Hernández Borboya, Premio Nacional de Periodismo 2019, 2020, 2020. 2020, y tu servilleta, pues también Premio Nacional de Periodismo 2007. Entonces, pues no somos improvisados, estamos construyendo desde el profesionalismo, estamos construyendo desde el periodismo serio, ético, con en reglas claras, pero sobre todo estamos construyendo desde el periodismo libre, que No, y eso que es nos ha muy tocado importante. padecer a estos personajes de los medios corporativos, ¿no? Que sabemos perfectamente quiénes son y cómo operan desde adentro, que Así nos ha es. tocado padecerlos durante muchos años. Entonces, que a lo mejor a otros podrán cuentear, pero pues a nosotros no nos van a decir cómo funciona, ¿no? Cuando lo hemos visto y palpado y pagado las consecuencias también de ser eh, pues, asumir una postura rebelde y crítica ante ese desastre que se fue gestando durante mucho tiempo, ¿no? Mientras otros estaban muy contentitos y Muy plácidamente cómodos. recibiendo dócilmente instrucciones de los jeques, de los grandes medios, pues otros ahí estábamos ahí Pues así en los es. márgenes. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, pero la mejor parte del palo está en los medios alternativos ahora. Así que, pues esa es la oferta que tenemos para la gente, mi querido Manuel. Pues perfectísimo. Y también, pues aprovechando, pues el comercial ahí para que la gente se suscriba, y comparta también el contenido que estamos haciendo en Revuelta en Vivo, ahí en mi canal de YouTube con Manuel Hernández Borboya, justo para que mis suscriptores le echen ojo al contenido de Luis Guillermo, que muchos, digamos, compartimos muchos seguidores, pero que también otros que te siguen a ti, pues que le echen un ojo al canal ahí para diversificar e ir construyendo estas redes de Y que se intercambio, ¿no? suscriban, y que se suscriban también. ¿Cómo se llama tu página? Manuel Hernández Borboya, así con mi nombre completo, ahí en YouTube. Ahí estamos. El nombre comercial es Revuelta, pero la página es con el nombre completo, ¿no? Para que no haya pierde. Entonces, pues ahí también estamos haciendo transmisiones lunes y martes a las 10 de la noche, y abordando algunos temas. De repente nos salimos un poco del rollo noticioso y nos metemos ahí a rollos ahí pachecones, que también son necesarios, ¿no? Rollos filosóficos de teoría política, porque también hace falta un proceso de pedagogía política para que Claro. no nos cuenten o la gente no se vaya tan fácilmente con las fintas como estas narrativas ahí que de repente se sacan de la manga y quienes ya tenemos del ojo entrenado decimos, estas son voladas, como decimos en el medio En el gremio. periodístico, pero que mucha gente lamentablemente por este desconocimiento de cómo operan los medios, pues se van completamente con la finta, ¿no? Mucha ingenuidad en amplios sectores de la población, entonces pues para que tengan el ojo
más crítico. Pero Ahí bueno, está. Luis La, Guillermo, La Hernandiza colonizando los espacios alternativos, mi querido Manuel. Qué gusto. colonizando, no, compartiendo, diría yo, ¿no? Para acabar con el colonialismo imperante en otros ámbitos. Pero bueno, Luis Guillermo, muchas gracias por esta oportunidad de compartir espacio, compartir análisis en esta alianza, que es un ganar-ganar para Es un nosotros, ganar. para nuestros canales y también para la audiencia, ¿no? Creo que sería sano incentivar este tipo de compartir, o sea, cambiar el egoísmo que impera en algunos espacios y este rollo de la exclusividad con el que hemos crecido quienes nos hemos formado en medios durante mucho tiempo, por el compartir e intercambiar Así es. puntos de vista. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y pues esperemos que la gente lo haya disfrutado y vamos a ver cómo va funcionando el tema. Muchísimas gracias a ti, mi querido Manuel. Muchas gracias por el espacio y un abrazo. Estamos haciendo camino al andar y qué bueno que lo estamos andando juntos. Perfectísimo. Pues muchas gracias, que estén muy bien y por Buenas aquí nos noches a seguimos todas y a sintonizando. todos. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos.